Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por toda tu bondad, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, por todos los favores recibidos suyos, Rey Santo, Señor. Solamente hacemos que recibir tus favores, Señor, bendito Rey, Señor. Y nosotros decirte gracias, Rey. Decirte gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho hasta el día de hoy con nosotros, Señor, y que seguirás haciendo, Señor. Tu misma palabra nos dice, Rey Santo, Señor, que la obra que tú empezaste, Señor, la terminarás, Señor, hasta el día de Jesucristo, Señor, cuando Él se manifieste en gloria, Rey. Y esa es nuestra esperanza, Señor, y nuestra herencia es todo aquello, Señor, que le prometiste a Abraham, Señor, y todo aquello, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, Señor, venciendo, Rey, venciendo en la cruz, venciendo, Señor, nos ha dado, Señor, en su nombre, nos ha dado poder y nos ha dado autoridad, Señor. Gracias. Señor, estamos agradecidos contigo, Rey, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Señor, y tuviste, Señor, bendito Dios, misericordia, Señor, para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. No dejaremos de decirte gracias, Señor, y manifestaremos tu nombre, Yahvé Sebaot, en todas las naciones, Rey Santo, Señor. Manifestaremos tu nombre, Señor Jesús, donde quiera que sea, manifestando, Señor, tu nombre con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Señor, gracias. Y colocamos tu palabra, Rey Santo, Señor, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor, que entra, penetra, separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne los corazones, Señor, las intenciones de nuestro corazón, Rey. Y aún más, Señor, bendito Rey, Señor, porque esta palabra, Señor, que tú nos das, Señor, nos edifica, Señor. Como dice tu palabra, si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, porque tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor, nos enseña, Señor. Tu palabra nos reargulle, Señor, nos corrige, Señor. Tu palabra nos instruye, Señor, en justicia, Señor, para que seamos, Señor, bendito Rey, Señor, perfectos, Señor, bendito Dios, Señor, enteramente preparados para toda buena obra en Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos, Rey. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Sean bendecidos nuestros hermanos, los que nos escuchan, nuestros amigos, sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios que tenemos este tiempo para compartir su palabra y que ustedes sean bendecidos por medio de su palabra, sean instruidos y que cada vez más podamos entender los designios del Señor con respecto a nosotros, a nuestras vidas. Y hemos estado hablando sobre viendo lo invisible. Y en Hebreos capítulo 12 nos dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esta palabra, hermanos, es muy tremenda, porque
tenemos una nube, una gran nube de testigos. Y por esa gran nube de testigos nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Y hay muchas veces que ese peso que nosotros llevamos nos es difícil que nosotros podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y entonces nos dice, despójate de todo peso. O sea, despójate de todo aquello que te asedia, despójate de todo aquello, de todos los pensamientos que te nublan el caminar en Cristo Jesús. Despójate de toda aquella carga, de todo aquello, esas congojas, despójate de todo aquello que no te permite correr. Y esto es bien precioso porque es correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aún nos dice también que aún nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese pecado que quiere someternos y esclavizarnos, hermanos. También nos dice el escritor de Hebreos que nos despojemos de ese peso y del pecado que nos asedia. Y nos dice que entonces que prestemos, que pongamos, ¿sí? Que no nos desviemos, ¿sí? De poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en días pasados estábamos hablando entonces de que debíamos de colocar esos ojos, nuestros ojos, pero no es, hermanos, los ojos naturales solamente. No es solamente colocar los ojos naturales, sino los ojos de nuestro espíritu, ¿sí? Donde está la imaginación, donde están los pensamientos, donde está todo aquello que nos fortalece y llena de luz nuestro ser. La palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 6 nos está diciendo a nosotros que si nuestro ojo es bueno, todo lo nuestro será, dice aquí en Mateo 6:22, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán más las mismas tinieblas? Entonces aquí nos está diciendo, hermano, es de que nuestros ojos, esos ojos, pero no son ojos naturales, hermanos, sino la forma como miramos. Es lo espiritual nuestro, es lo de nuestra alma. Porque los ojos naturales pueden tener miopía, pueden tener terillo, pueden tener cualquier cosa, pero no están hablando de esos ojos naturales, sino esos ojos que nos pueden hacer pecar. Esos ojos que el Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estamos hablando de esos ojos y aquello que sí debe estar lleno de luz. Esos ojos, los ojos nuestros deben tener una mirada limpia, una mirada pura, ¿sí? Y eso lo hace el Señor por medio de su palabra, mis hermanos. Es precioso. Entonces el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y aún está diciendo que por ese gozo, ¿sí?, que le había sido puesto delante de él. O sea, ¿cuál es el gozo de lo que te han puesto delante de ti para caminar en Cristo, para caminar y despojarnos de ese peso y despojarnos del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? ¿Qué es lo que te han puesto por delante? Ahora, hay muchas cosas, las obras que el Señor nos ha determinado a cada uno de nosotros para hacer. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta, esas obras que nos ha colocado el Señor por delante nuestro para hacer. Y si el Señor te ha dicho que sos una multitud de profetas,
para las naciones perdidas, que tú vas a ir y hacer esa obra poderosa en estos últimos tiempos del derramamiento del Espíritu Santo en gran manera, y que tu odre debe estar limpio por dentro y por fuera, porque el Señor no va a derramar vino nuevo en odre viejo. Esta es la nación del vino nuevo, y esparcirá el vino nuevo en muchas naciones. Esto es lo que nos ha hablado el Señor sobre nuestra nación. Esto es el gozo puesto delante de nosotros, y por eso debemos de sufrir la cruz. El Señor nos dice a nosotros, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que yo debo de colocar mis ojos en Cristo Jesús, mi imaginación, mis pensamientos. Tiene que ver con mis ojos. Y entonces nos dice así, la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, todo lo que te puedan decir, que tú eres un cristiano, aleluya, que tú te volviste, fue ¿cómo es que dicen? No me acuerdo cómo es que dicen que se volvieron pues muy intensos, que se volvieron y que ya todo es Jesús, Jesús, Jesús. Y eso era lo que decía mi padre, mi papá, cuando me decía que ya todo estaba encostalado en Jesús. Y bendito el Señor, porque después entendió. Pero es esto: menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el Señor también nos dice a nosotros que nos sentaremos a la diestra de Él. Y por eso era que Jacobo y Juan pedían esos dos lugares. Pero dice el Señor Jesús, dijo a su madre, le dijo: mira, esto no lo determino yo, sino que lo determina mi Padre. O sea que, hermanos, todos los puestos, los lugares están determinados por Dios de acuerdo a todo lo que el Señor nos ha prometido y lo que nos ha manifestado hasta el día de hoy. De que tenés un ministerio, tenés una obra para hacer, y que debes de estar tu odre limpio para hacer esa obra poderosa. Entonces dice aquí después en el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y hermano, es muchas de las situaciones que nos pueden estar pasando a nosotros. Muchas de las situaciones que nos pasan y no debemos de desmayar. ¿Por qué? Porque esto es lo que el Señor está haciendo. Y aún está diciendo el Señor. El Señor está haciéndonos y nos está haciendo firmes en la roca, en la fe, en las pruebas, en el desierto nos está haciendo firmes, y para que nosotros tengamos los lomos ceñidos y que no nos dejemos mover por las emociones. Y nos dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. El Señor eso lo hizo por nosotros. Él sufrió la cruz. Él derramó su sangre. Su cuerpo fue partido por nosotros, ¿sí? Para que nosotros entonces nos neguemos a nosotros mismos. Llevemos la cruz para que el hombre viejo sea crucificado allí, hermano, porque tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y no debes de manifestar absolutamente nada del hombre viejo. El Señor Jesús nos dice en Juan 14:30, nos vamos de aquí, de este lugar, porque el enemigo nada tiene en mí. Y si nosotros vamos a hacer las réplicas de Cristo, y si nosotros, el Señor nos va a tomar a mí mismo, como lo dice en Juan 14:3, entonces debemos de dar de esa talla misma. Y lo podemos hacer, hermanos, porque tenemos al Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas, y tenemos al Señor Jesucristo también, y tenemos al Padre también. Entonces, hermanos, nos dice la palabra de Dios, Hebreos 11:3,
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hermanos, entonces podemos mirar que el mundo fue formado por la palabra de Dios, y aún nuestra imaginación, nuestra imaginación de parte de Dios fue formada por su palabra. Y su palabra, hermano, hace una obra en nuestros corazones. Cuando nacimos de nuevo, el Señor nos dijo que nos transformaba nuestro corazón y cambiaba ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y Él también dijo que escribía también su palabra en nuestros corazones y la fijaba en nuestra imaginación, en nuestra mente. De modo, hermano, que nuestra imaginación es formada por la palabra de Dios, produciendo cambios en nuestro caminar físico, hermano. Y por eso es que entonces en 2 Corintios capítulo 10, el versículo 4 en adelante nos dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto es extraordinario, hermano, porque ¿sabe por qué esto es tan importante? Porque nos está diciendo que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿por qué nosotros quitamos la mirada del Señor Jesús? Entonces, nosotros tenemos que entender que si la palabra de Dios va a formar nuestra imaginación de lo que nosotros somos como nuevas criaturas, entonces esa palabra de Dios va a estar formando en nuestro ser. Y el apóstol Pablo aquí, cuando le está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, aquí en esta versión nos habla porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice, destruyendo especulaciones, o sea, todo lo que nosotros recogimos en el mundo y colocamos dentro de nuestro ser, hermano, y aún los libros que leímos, lo que nos enseñaron. Y me llama la atención porque mi hijo está viendo sobre los reinos, los 5 reinos, y entonces dice la profesora que está enseñando y habla de que los seres humanos están en el reino animal, y entonces mi hijo le dice: profesora, nosotros no somos del reino animal porque Dios nos creó a nosotros. Nosotros no somos animales. Sí, sí, papi, realmente sí es verdad. Nosotros no pertenecemos al reino animal. Nosotros somos diferentes de ese reino. Entonces, esto es lo que, todas esas cosas lo que enseñan en el colegio sobre la teoría de la evolución, que enseñan de las capas geológicas y que el mundo tiene muchos millones de años de existencia y todo eso. Todas esas cosas van entrando y van metiéndose en el corazón. Y ahora, hermano, se ha levantado una fuerza una fuerza tremenda, y es para quitar la fe. Y en la televisión hay programas, hermanos, exclusivos que están hablando de la creación de Dios y están hablando muchas cosas, pero es tumbando la fe. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que las armas de nuestra contienda no son carnales. Nuestra lucha es espiritual, hermano. Y es con el enemigo. Y el enemigo es espiritual. Y nuestras armas son espirituales también. La palabra de Dios fue con lo que el Señor Jesús venció al maligno allí en la tentación en el desierto. Tenemos la sangre de Cristo, tenemos su nombre, o sea, las armas de nuestra contienda
no son carnales, son espirituales, hermanos. Y el enemigo también es espiritual, y entonces hay que darle con esas armas que nos han dado a nosotros: la palabra de Dios, el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, hermano. Y todo esto opera en fe, ¿sí? Entonces, estas fortalezas que nos han creado cuando pertenecíamos al mundo y que estábamos bajo el maligno, afectaron nuestra imaginación, nuestros pensamientos, ¿sí? Y todo esto tenía que ver con esos argumentos y esas razonaciones y todo lo que el enemigo nos metió, y aún que colaboraron nuestros padres, nuestras familias, y que tú no sirves para nada, y que vete aquí porque no sirves, y que no haces nada bien, y por qué eres tan dañino, y por qué aquí, y por qué allá, ¿sí? Todo esto se me va metiendo en la vida mía, y entonces cuando yo voy creciendo, entonces voy a empezar a decir: no, es que yo no sé hacer eso, es que yo puedo, de pronto no lo hago porque se me puede quebrar, no puedo hacer esto porque de pronto tal cosa. Entonces el objetivo del enemigo siempre es en nuestra imaginación, para bloquearnos y para que nosotros no caminemos en lo que Dios quiere que nosotros caminemos, sino que caminemos derrotados y que podamos hacer aún sus deseos. Entonces, esas cosas, el deseo del enemigo es robar, matar y destruir. Y el deseo del enemigo es que nosotros no cumplamos el propósito. Entonces, todo tiene que ver, hermano, que si el Señor nos está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, pues, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿hay gozo en tu vida? Aún de sufrir la cruz, aún de negarte a ti mismo por seguir al Señor Jesús, y por ese gozo que, si es que tienes ese gozo de que el Señor viene y vas a estar por siempre con Él. Hay muchas personas que le pueden tener miedo a la muerte. Hay muchas personas en este tiempo, hermano, que están consagradas al Señor, pero le tienen miedo a la muerte y quieren todavía quedarse en este lugar. No quiero decir que deseen la muerte, ya no, sino que tienen miedo de la muerte. Y eso no es poner los ojos en Jesús, hermano. Eso no es poner los ojos en Jesús. El miedo no está bien. El miedo no va con el Señor. Porque el Señor nos dice que ese amor que nos ha dado a nosotros, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Y el que teme, o sea, allí es donde el Señor dice que los que temen, porque dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, lo que Dios nos dio a nosotros es grande. Entonces, hermano, si el Señor nos está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces nosotros debemos de cuidarnos de dejar de mirar al Señor. ¿Por qué? Eva cayó porque vio el árbol y que era codiciable y era bueno para ella, ¿sí? Para conocer el bien y el mal. Y allí tuvo el problema. Lot, cuando Abraham le dijo, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Entonces Lot vio el lugar, que ese camino hacia Sodoma y Gomorra, y que era bueno, y que era para todas sus ovejas era bueno, y por ahí se fue. O sea, fue guiado por su vista. Pero no estamos hablando solamente de estos ojos y que vio, sino que allá hace clic y hace ese deseo, aquí me la llevo mejor porque voy a coger lo mejor. Eva deseó en su corazón, porque el enemigo le metió la obra, le metió ese deseo, esa codicia. A Eva le metieron esa codicia, y por eso ella dice la palabra de Dios en Génesis 3:6, y Eva
vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está. Era codiciable para alcanzar sabiduría. Y pues de ser agradable es a lo natural, pero quizás ahí más era los ojos espirituales, y entonces le quitó la imaginación de Dios y le puso la imaginación del enemigo y codició ese fruto, lo codició para alcanzar la sabiduría, para ser igual a Dios, y entonces lo tomó. Lot también fue así. Lo mismo fue Acán cuando fueron a Jericó. Así mismo fue Acán. También el rey David, cuando vio a esa mujer desnuda, la vio, pero la vio en su ser y entró ese deseo de tenerla. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta que nuestros ojos, como lo decíamos anteriormente, deben estar puestos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Y habíamos hablado entonces de que debíamos de fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, de no tener la mente dividida y de no desenfocarnos de Jesús y no perder la perspectiva de Cristo. Entonces, hermano, importantísimo entonces, ¿por qué nosotros quitamos la mirada del Señor Jesús? Y ahí es la parte importante donde vamos a trabajar un poquito más. Dice, ¿por qué crees que puedes quitar la mirada del Señor Jesús? Y entonces dice, porque tenemos prioridades equivocadas. O sea, cuando el Señor dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la prioridad es Dios, la prioridad es el Señor. Pero cuando tenemos prioridades equivocadas, cuando primero son nuestros hijos, cuando primero es nuestro trabajo, cuando primero es una cosa y la otra, cuando primero es el novio o la novia, cuando primero es no es Dios, entonces ya tenemos unas prioridades equivocadas. Y podemos mirar allí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol Pablo, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces, aquí vemos que este varón, este ministro que estaba ayudándole al apóstol Pablo, este varón, su prioridad, su deseo, era el mundo. Amando este mundo, dice el apóstol Pablo. Demas abandonó al apóstol Pablo y amando además a este mundo se fue. Entonces, eso es la prioridad que tenemos, y por eso, hermano, yo le decía a usted, igualmente yo también me tengo que prestar atención. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y si nosotros tenemos ese gozo de crucificar el hombre viejo, si tenemos ese gozo en nuestras vidas para sentarnos con Cristo Jesús también, entonces Demas fue uno de que menospreció esas cosas. Otra razón por la cual nosotros podemos quitar la mirada del Señor Jesús es porque no tomamos el evangelio como un compromiso. No tomamos como el ser creyente como un compromiso en mi vida, sino que aún todavía pienso en otras cosas, y mis prioridades, como lo decíamos anteriormente, son otras. Entonces, por eso igualmente no tomo el evangelio como un compromiso para con el Señor. Otro punto puede ser porque no entendemos que el evangelio es una carrera
con obstáculos que tenemos que salvar antes de llegar a la meta. Y en Hebreos ahí 12:1, como estábamos hablándolo anteriormente, nos dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Entonces, cuando nosotros no nos despojamos de ese peso, mis hermanos, entonces para cuando hay esos obstáculos, vamos a cargar con otro peso más, y vamos a cargar con otro peso más, y vamos a seguir caminando, y un día podríamos abortar, un día podríamos decir no más, no más. Entonces es importante que nosotros podamos entender que es una carrera y que tiene obstáculos, como aquí nos dice la palabra de Dios: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mis hermanos, importante que también aún nosotros podemos desenfocarnos. Nosotros podemos quitar la mirada del Señor Jesús porque nos enfocamos en los obstáculos, en todo lo que se opone a nuestro andar en Cristo Jesús. Y ese es un inconveniente para nosotros, que nos enfocamos más en el problema y aún en la prueba. Quizás nosotros no entendemos que es una prueba del Señor, sino que lo vemos como un problema. Y mire, hermano, que eso me estaba pasando a mí. Y las economías se me habían bajado. Y yo ungía el lugar de trabajo. Y hasta nosotros reprendíamos y todo eso. Y la competencia vino. Y la competencia empezó con un zapallo en la registradora de ese dinero, y eso lo dejaban como podrir. Y entonces empezamos a decir: esta señora entonces nos está haciendo brujería. No teníamos una dirección clara de qué era lo que estaba pasando. Y entonces un día me fui a la iglesia, hermanos, y fui al ayuno de la iglesia cuando el Señor dice que Él me estaba probando las economías. Y entonces yo salté. Yo cuento este testimonio para que entendamos que nosotros tenemos que saber cuándo y de qué forma el Señor está trabajando en nosotros, y de la prueba que está haciendo en nosotros, para nosotros estar entendidos de que es el Señor el que está haciendo todo esto. Y hermanos, pues es importantísimo para que nosotros no quitemos la mirada del Señor Jesús. Entender los obstáculos, entender la prueba, entender el desierto en que estamos. Porque importante esto, porque muchas veces quitamos también los ojos del Señor Jesús, es porque nos dejamos distraer. Hay muchas distracciones, hermanos, demasiadas distracciones. En este tiempo, yo sé que en todos los tiempos hay distracciones, hermanos. Sé que en todos los tiempos hay distracciones, pero en estos tiempos, por ejemplo, las redes sociales. Esto sí que es bien tremendo, hermanos, y nosotros debemos de tener un dominio propio. Yo le digo a mis hijos que el celular, que la tablet, no te dominen, sino que tú domines esto. Y esto tiene que ver entonces con el dominio propio, y es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es importantísimo que nosotros no nos dejemos distraer. Si nosotros vemos al apóstol Pedro, ahí en Mateo capítulo 14, versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: sí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver, hermano, la distracción. Y dice que, pero en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Nosotros podemos hablar muchas cosas sobre estos eventos, sobre la fe, porque el Señor le dice: hombre de poca fe. Pero también nosotros podemos ver los factores en los cuales se quita los ojos, la mirada, el pensamiento, la imaginación, se quita todo, se desenfoca del Señor Jesús. Y entonces ahí es el punto. También podemos mirar del viento, el fuerte viento. Entonces, asimismo, hermano, las redes sociales y todo esto nos pueden entretener, nos pueden distraer. A Pedro lo distrajo el fuerte viento y le dio miedo y comenzó a hundirse. Es importante entonces, hermanos, que observemos cuando estamos quitando la mirada de nuestro Señor Jesucristo y podamos entonces poner un alto, tener el dominio propio, ejercitarnos en ese dominio propio. Como les digo, es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, el versículo 22 nos dice: en cambio, la clase del fruto del Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existe leyes contra estas cosas. O sea que usted y yo podemos producir el fruto del Espíritu Santo en gran manera. Pero aquí nos dice la parte del control propio. Y esto es lo que nosotros debemos de ir entendiendo en nuestras vidas. Y muchas veces, como les decía, nosotros no podemos no tener un compromiso con el Evangelio y entonces quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y también por esa misma falta de determinación de que Jesús sea mi vida, de que Jesús sea el todo en mi vida, hermano. Y nosotros podemos mirar cómo Josué, antes de morir, él dice en Josué 24:15, dice: y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero hoy yo y mi casa serviremos a Yahvé. Entonces, esto es importante, que nosotros tengamos una determinación en Cristo Jesús y aún de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz, que es crucificar ese hombre viejo y seguir al Señor. Entonces Josué le dijo: si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quién servirás. Esto es lo mismo que el profeta Elías le dice a Israel en el monte Carmelo: si Yahvé es Dios o si los Baales son Dios, escoged. Y se quedaron callados, no dijeron nada. Y hermanos, entonces, ¿qué sucede cuando quitamos la mirada del Señor Jesús? Esta es otra situación en la que nosotros debemos de tener en cuenta lo que va sucediendo en nuestras vidas cuando quitamos la mirada del Señor Jesús. Entonces, nuestra atención hacia el Señor Jesús, como no lo tenemos como una prioridad, ¿sí? Como no lo tenemos como prioridad, entonces por esa misma situación, entonces el Señor Jesús deja de ser prioridad y entonces vienen de prioridad otras cosas. Y así mismo, como lo decía Josué,
Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien serviréis. O sea, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas. ¿Sí? El Señor lo dice en Apocalipsis, muy claro, lo dice en Apocalipsis, dice sobre el mensaje a la Odisea, en Apocalipsis 3:15, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hermanos, ¿sabe una cosa? El Espíritu Santo de Dios a uno le da testimonio, hermanos. El Espíritu Santo de Dios a uno le da testimonio de cómo uno está caminando, hermanos. El Espíritu Santo, usted va teniendo una seguridad de su caminar en Cristo. ¿Y qué puede entonces qué puede suceder en nuestras vidas cuando quitamos la mirada? Comienza nuestra vida a desviarse del rumbo señalado. Y allí en Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto el Señor se lo está diciendo a la iglesia de la Odisea, que era tibia. Y entonces vemos, hermanos, que cuando nuestra vida se ha desviado del rumbo señalado, entonces se empieza a manifestar nuestra desnudez, lo antiguo nuestro. Por eso es que el Señor le está diciendo a esta iglesia que compres, ¿sí?, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué? Porque se le está viendo la desnudez, y la desnudez es el hombre viejo, nuestro pasado, que se vuelve a manifestar. Y también igualmente, cuando quitamos la mirada del Señor, tomamos cualquier camino. Como dice el dicho: cuando no tengo para dónde ir, cualquier bus me sirve. ¿Sí? Entonces empezamos a caminar en rumbos diferentes. ¿Sí? Y esos rumbos diferentes, esos caminos diferentes que no son del Señor, que son equivocados y que son erróneos, entonces nos van a llevar al fracaso, nos van a llevar a que no podamos seguir manifestando lo que nosotros somos. Mire que aún podemos, como dice la palabra, contristar al Espíritu Santo, afrentarlo, lo podemos, y apagarlo. Y al apagar el Espíritu Santo, los dones espirituales, lo que el Señor nos ha dado, eso también se apaga. Entonces es importante, si hablaba en lenguas y por abandonar, por la distracción, por tantas cosas que podemos tener, entonces esos dones espirituales, por el mismo hecho de apagar el espíritu, entonces los dones espirituales también se apagan. Y al apagarse el Espíritu Santo, pues igualmente los dones espirituales no vuelven así a fluir, hermanos, como se fluía anteriormente. Entonces, esto, hermano, lo que va sucediendo en nuestras vidas cuando nosotros quitamos la mirada del Señor Jesucristo, hermano, entonces las tinieblas nos van cubriendo. O sea, así mismo como nosotros, la luz y como todo ello en nosotros, me estoy separando de Él, entonces las tinieblas me vuelven a cubrir. Y entonces vemos así como el Espíritu Santo se apaga, entonces también se empiezan a apagar todos esos deseos por servirle al Señor. Se van apagando todos esos deseos, hermano, y fluyen esos otros deseos. Los deseos de lo que me distrajo, los deseos de lo que me llevó a quitar la mirada de Cristo Jesús. Y aún
empiezan a olvidarse las promesas que el Señor nos dijo a nosotros, ¿sí? En Apocalipsis 3:5 nos dice la palabra de Dios, nos dice al mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis. En el versículo 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, todo esto se pierde, todo esto se va perdiendo. Dice: al que venciere. Entonces, como yo estoy siendo vencido por otras cosas, estoy siendo vencido y he quitado ya la mirada de Cristo Jesús. Entonces, cuando se me olvidan las promesas y se me va olvidando su palabra, hermano, entonces no voy a estar venciendo. Entonces, la vestidura blanca que me iban a dar, ¿sí?, no me la dan. Obviamente, hermano, queriendo decir que no es que esto sea definitivo. No es que esto sea definitivo, sino que es una situación que he quitado la mirada de Él. Entonces las cosas van caminando y van progresando y van cada vez tomando lugares en mi corazón, en mi vida. Entonces ya no me va a importar volver a decir palabras, ya no me va a importar volver a fornicar o adulterar, ya no me va a importar. O sea, voy camino a una apostasía. Entonces el Señor dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que se van olvidando las promesas que el Señor nos ha hecho, y se va diluyendo el amor y la fe en Cristo Jesús. O sea, se van perdiendo todas estas cosas, se va perdiendo ese amor, porque ya tengo otro amor. El Señor nos dice que no podemos servir a dos señores, ¿sí? Entonces se va perdiendo ese amor por por el Señor Jesucristo, y voy a colocar mi amor en otro Señor, ¿sí? Y la fe, o sea, otro Señor, queriendo decir el dinero, un ejemplo, ¿sí? La fe va disminuyendo, esa fe en el Señor. Y hermano, yo conocí una persona, un creyente, hermano, que fue a donde la bruja a que le ayudara para enamorarse de una muchacha, y el varón era cristiano. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, que cuando vamos perdiendo, cuando quitamos la mirada del Señor Jesús, entonces se van perdiendo todas esas cosas, y nosotros podemos volver a lo antiguo, ¿sí? El centro de nuestra atención serán los asuntos personales. Ahí en Filipenses 2:21 nos dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces ahí está el punto. Cuando yo quito la mirada del Señor Jesucristo, cuando mi imaginación son otras cosas, cuando mis pensamientos y mis deseos son otra cosa, hermano, he separado, he quitado la mirada del Señor Jesús. Cuando mis prioridades son otras, entonces ahí estoy quitando la mirada del Señor Jesucristo. Hermano, muchas veces podemos decir que no es solamente las distracciones, ¿sí? No solamente esas cosas, sino que muchas veces el trabajo mismo puede distraernos cuando es un trabajo muy intenso, hermanos. Dice: nos volvemos esclavos en asuntos que dominan nuestra atención, y el trabajo es una de las situaciones, hermanos. Y entonces uno dice: pero es que si no trabajo, entonces ¿cómo hago para sustentar? ¿Cómo hago para pagar el arrendo? ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para lo otro? ¿Cómo hago para darle comida a mis hijos? Pero es porque mi mirada se ha quitado del Señor Jesús.
Y recordemos, hermanos, que al pueblo de Israel, cuando iba a ser liberado, el faraón dijo: no le den paja, que hagan los ladrillos y que ellos mismos busquen la paja. Y esto es lo que hace el faraón en estos trabajos y en estos asuntos que nos dominan nuestra atención. Y nos esclaviza el faraón para que aún no solamente sigamos haciendo ladrillos, sino que tengamos que ir a buscar la paja, cortarla y colocarla en el ladrillo. Entonces, nosotros tenemos que decirle al Señor, ¿sí? Nosotros debemos de decirle al Señor sobre estos trabajos, si convienen o no convienen. El Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La comida, el vestir, el comer, todo vendrá por añadidura. Y entonces, cuando nosotros nos quitamos la mirada del Señor Jesús, pues el faraón utiliza esto. Pero igualmente también hay otros distractores, también hay otras cosas, ¿sí?, que nos esclavizan, y es la televisión, los deportes, ¿sí? Y aún las viejas amistades y las diversiones. Esto no quiere decir que esto no lo podamos hacer, pero a nosotros nos pueden esclavizar, ¿sí? Primero, o sea, debemos de tener la prioridad en su mirada en Él. Pero estas cosas nos suceden cuando vamos perdiendo, cuando vamos quitando la mirada. Entonces, estas cosas que son del mundo, hermanos, nos empiezan a esclavizar. Si nosotros vemos la palabra de Dios en Santiago, hermanos, la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, el versículo 4 en adelante, porque es que el Señor está hablando sobre el pedir. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal y pedís para tus deleites, ¿sí? Y entonces dice, en el versículo 4 dice: oh almas adúlteras. O sea que yo he quitado la mirada de Jesús y estoy poniendo la mirada en otro Señor. Por eso me dicen alma adúltera, porque estoy con otro Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí podemos ver, hermano, qué es lo que sucede con nosotros cuando hemos quitado la mirada del Señor Jesús, y entonces nos van esclavizando. Aunque nos hacemos amigos del mundo, pero el ser amigo del mundo es una esclavitud, y tú y yo sabemos esto claramente, porque en el mundo estábamos esclavos en el pecado, esclavos en muchas cosas, hermano. Y como le estamos diciendo, el trabajo, la televisión, el deporte, cuando estamos las viejas amistades, las diversiones y muchas cosas más, hermano. Entonces tenemos que tener esa determinación. Pero esto sucede cuando nosotros hemos quitado la mirada del Señor Jesús. Nuestro corazón se va volviendo insensible a las cosas de Dios, se va endureciendo. ¿Por qué? Ahí en Romanos capítulo 2 nos dice la palabra acerca de estas cosas. Dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, la paciencia, longanimidad, o sea, largura de ánimo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Óigalo bien, todo esto yo lo puedo parar arrepintiéndome, ¿sí? Pero aquí me dice a mí entonces que yo estoy menospreciando todo eso, la riqueza del Señor, de su benignidad, de su paciencia, de su largura de ánimo y de su benignidad. Estoy ignorando todo eso, que eso me puede llevar a mí al arrepentimiento. Dice:
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que esto va creciendo y nuestro corazón se va endureciendo, se va volviendo insensible a todas aquellas cosas que están sucediendo en nuestras vidas. Y nos convertimos en personas amargadas. Como lo dice aquí en Hebreos, que lo leímos anteriormente, hermanos, nos dice en Hebreos que las cosas, hermano, que nosotros, ¿sí?, que nosotros nos llevan al peso del pecado, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, allí nos habla de que eso también produce una amargura en nuestras vidas, hermanos, que nos produce raíces de amargura y que se pueden contaminar otras personas con eso, con esa dureza de corazón, y la persona se va amargando, se va siendo una persona que no se le ve el gozo, sino que se le ve una forma muy parca, muy sobria, ¿sí? Y que aún mantiene resentida. Entonces, estas cosas van incrementando, ¿no? Y se va volviendo una persona que empieza a criticar y a ver los defectos de las demás personas, ¿sí? Estas cosas van sucediendo, todo esto sucede por dejar de mirar al Señor Jesús. Cuando quitamos la mirada del Señor Jesús y la colocamos en otras cosas, entonces empieza a invadirnos un espíritu de lamentación, de queja y de murmuración, o sea, la carnalidad. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos habla, entonces dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y esto puede suceder, esta carnalidad puede suceder entonces, hermanos, por apartar nuestra mirada del Señor Jesucristo. Padre, te amo, gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y Padre, Señor, bendito Dios, más que dar esta información, Señor, también queremos orar, Rey, por aquellas personas, Señor, bendito Rey, Señor, que por factores, Señor, bendito Dios, Señor, externos, Señor, por trabajo, Señor, bendito Dios, Señor, que han prolongado, Señor, bendito Dios, sus horarios de trabajo, Señor, y han quitado la mirada de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, por aquellas personas, Padre Santo, Señor, que no han tenido dominio propio, Señor, bendito Dios, Señor. Y, Señor, las redes sociales los han arrastrado, Padre Santo, Señor. Rey Santo, Señor, te pedimos, Rey Santo, Señor, por aquellas personas, Señor, que han quitado la mirada, Señor, de ti, Rey Santo, Señor, por asuntos del mundo, Señor, así como lo dice Santiago, Rey Santo, Señor, sobre las almas adúlteras, Rey Santo, Señor, que han hecho amistad con el mundo, Padre Santo, Señor. Señor, bendito Rey, te pedimos, Padre Santo, Señor, por aquellas personas, Señor, que han tomado caminos diferentes, Señor, bendito Dios, el camino del judaísmo, Padre. Rey Santo, Señor, en los caminos, Señor, bendito Dios, Señor, otros caminos, Rey.
Oh Rey Santo, Señor, te pedimos, Señor, por aquellas personas, Padre, que las engañaron, Señor, y fueron por caminos equivocados, Padre Santo, que cayeron, Señor, en sectas, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Por aquellas personas, Rey Santo, Señor, que su amor por Cristo Jesús, Señor, ha menguado y ha menguado su fe, Señor, bendito Dios, Señor, y ha cambiado de prioridades, Señor, bendito Rey, Señor, que tú ya no eres la prioridad, que tú no eres el primero, Rey Santo, Señor, en su corazón, Señor, en su mente, en su alma, en todo su ser, Rey. Auxilia, Padre Santo, Señor, a todas aquellas personas, Padre Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Aquellas personas, Señor, que por los afanes, Señor, bendito Rey, Señor, de este mundo, Padre Santo, Señor, el engaño de las riquezas, Padre Santo, Señor, y las codicias de muchas cosas, Rey Santo, Señor, han ahogado la palabra, Señor, y la han hecho infructuosa, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Rey Santo, Señor, que obres, Rey Santo, Señor. Obra en estas personas, Señor. Te pedimos que las perdones, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Perdona, Rey Santo, Señor. Aquellas personas que estaban caminando en el Espíritu, Señor, y se volvieron a la carne, Padre Santo, Señor. Perdona, Rey Santo, a todas aquellas personas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que su corazón, Señor, se ha insensibilizado, Señor, y se ha endurecido, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos, Rey, que las perdones, Señor, y las levantes, Rey Santo, Señor. Perdónalas, Señor, y levántalas, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.